Bienvenidos a su programa Xochitlactol, Palabra Florida. Hoy tenemos una súper emisión a través del canal Ellos y Nosotres, porque es un ejercicio necesario de memoria a 6 años del asesinato de Samir Flores Soberanes, que es algo de lo que exigimos justicia, y hoy vamos a platicar y a rememorar un episodio muy importante que vivimos con Teresa Castellanos. Ella es una mujer activista, defensora de derechos humanos, defensora del territorio, que hoy nos acompaña. Ella vive en Huesca, Morelos, es originaria de allá y ha luchado en contra de este megaproyecto de la termoeléctrica, el gasoducto, el acueducto, llamado Proyecto Integral Morelos. Bienvenida, Teresa Castellanos. Muchas gracias, Valeria. Muchas gracias a ti, porque el día de hoy les traemos un ejercicio muy bonito para recordar también, pues, un episodio que nos compete. Nosotras estuvimos allá, Teresa, cuando el entonces entrante presidente Andrés Manuel López Obrador hizo uno de sus primeros mítines del sexenio en Ayala, en la tierra de Zapata, un 10 de enero del 2019, cuando AMLO llegó a Ayala a decretar que sería el año de Emiliano Zapata, sin saber nosotras que ese día también reactivaría la intención de llevar a cabo la termoeléctrica y el gasoducto. Teresa, ¿tú recuerdas cómo fue ese día? ¿Qué te motivó a ir a ese evento de AMLO? Bueno, a mí me motivó mucho el saber que el presidente de la República iba a estar ahí en Ayala, puesto que en el 2014 se pronuncia en contra del Proyecto Integral Morelos en su campaña en Yecapixtla, Morelos, donde nosotros tuvimos una conversación con Andrés Manuel López Obrador y él decidió apoyarnos, decidió estar con los pueblos, ¿no? Y nos dijo que él iba a estar con los de abajo y que nos iba a apoyar y que esa termoeléctrica era como poner un basurero en Jerusalén. Entonces, cuando él llegó en el 2014 con ese discurso, pues creímos que ese discurso seguía, ¿no? Y ya como presidente de la República y presentándose en Morelos y decretando el año del señor general Emiliano Zapata Salazar, pues dijimos, ahora sí va a haber justicia para los pueblos, ¿no? Y así es como nos motivamos bastantes compañeros y compañeras en la resistencia para ir a ver qué es lo que nos iba a proponer o cómo íbamos a ver esta situación, puesto que decretar el año del general Emiliano Zapata Salazar era decretar la justicia a los pueblos, porque Zapata luchó por agua, tierra, libertad, montes y valles, ¿no? Y entonces nosotros creímos que iba a ser así. Lamentablemente nos topamos con algo muy diferente, ¿no? Además que en ese momento el señor no tocó el tema de la termo, del problema del Proyecto Integral Morelos, y tuvo que retomarlo en ese momento el nieto del general, como así se dice, Jorge Zapata, y es ahí donde entra una discusión y donde nos dice que en un mes regresará para darnos una solución, pero que antes nos adelantaba algo en decirnos que pues la termo era mucha inversión económica para el pueblo mexicano y que ese proyecto era un proyecto de la CFE, que era de nosotras, de nosotros, y que no podía irse a la basura, pero que encontraría una solución y que pues lo mirábamos en un mes, pero que de antemano él decía que era un proyecto viable y que probablemente hasta los que vivimos cerca de esa termo ni luz pagaríamos, ¿no? Es con lo que entró, y pues eso nos dio un fuerte trancazo, porque vimos ahí lo que Samir pues en algún momento lo dijo, la traición
de una persona estando en la silla presidencial y recordando a Zapata también, ¿no? Que le recordó la traición a Madero, ¿no? Cuando lo invitó a sentarse en esa silla y dijo que esa silla estaba embrujada, ¿no? Y efectivamente nos dimos cuenta que el discurso cambia y para nosotros cambia todo, un potencial de lucha, de resistencia, y pues no nos queda de otra más que esperar, ¿no? Lo que el presidente dijo para encontrarnos nuevamente en Morelos y llegar a otro punto de discusión. Tere, acabamos de ver algunas imágenes, justo en una en donde AMLO está dialogando con esa mera, dialogando con el descendiente de Emiliano Zapata, con estas grandes imágenes de Emiliano Zapata atrás, diciendo que era el año del caudillo del sur. Pero vaya sorpresa que nos llevamos. Preparamos unos clips y si nuestra queridísima Ro nos puede ir preparando el primero, porque parece que decretar el año de Zapata en ese momento, cuando su intención verdadera era reactivar un megaproyecto que además es totalmente peligroso para la región, para el agua y la tierra y las comunidades y los pueblos nahuas de toda la región de los volcanes, pues nada tenía que ver con Zapata. Entonces vamos a ver este primer video. Voy a pedir al presidente que se acerque a la mesa para firmar el decreto para que ahora toda la papelería va a decir 2019, año del caudillo del sur, Emiliano Zapata. Así es, recuerdo perfecto ese día porque varias de nosotras nos metimos lo más adelante posible. Recuerdo, Tere, que nos encontramos al final justamente de ese evento, que pudimos dialogar, pero también hay otro mensaje que nos dio el peje en esos momentos. Vamos a escuchar este segundo video. Que es un proceso, que ahí vamos, pero que siempre el propósito va a ser que haya justicia, que la justicia se convierta en una realidad. Vamos hacia allá. Y por eso retomo el planteamiento de la termoeléctrica. Lo retomo no para decidir aquí. Les pido que me den un mes. Y voy a decir por qué. Sería muy irresponsable tomar una decisión así, ahora demagógica. No se puede así. Tenemos que actuar con responsabilidad. ¿Qué decíamos hace un momento? Que el presupuesto es dinero del pueblo. Bueno, esa obra que no se debió realizar, como aquí se mencionó, pero que se hizo por los intereses que dominaban anteriormente. Esa obra resulta que
costó formalmente, aunque realmente haya costado menos, alrededor de 20,000 millones de pesos del presupuesto público, que repito, es dinero de todos, 20,000 millones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues valorar lo que significa esa inversión. ¿La dejamos ahí tirada? Eso es lo que déjenme que yo lo analice, que no solo consulta, sino opciones. Por ejemplo, porque no es de una empresa particular, es de la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa del pueblo, que ya no se va a privatizar. Entonces esa obra es de todos. Entonces, ¿por qué no llegar a un acuerdo? Por ejemplo, estoy pensando en voz alta. En un mes voy a dar mi punto de vista en definitivo, pero adelanto algo. ¿Por qué no se cuida, antes que nada, el medio ambiente? Es decir, se cuida el agua, que eso está por encima de cualquier interés material, porque el agua es vida. Sí, pero buscamos una forma de que no haya afectación a la naturaleza, afectación al agua, y que en el caso de que se resolviera, de que operara, que Ayala y todo Morelos pagara la mitad de la tarifa de energía eléctrica. Por ejemplo, yo recuerdo que en ese momento el presidente habló, obviamente, primero de reivindicar a Zapata, luego dijo que no fue posible conciliar las visiones entre Madero y entre Zapata durante la revolución, aunque al principio simpatizaban. Luego habló que con el pueblo todo, sin el pueblo nada, estas sus grandes frases que repetía y repetía, de esto de acabar con la corrupción, anunció que se iban a incrementar las becas, que ahora sería una paga bimensual para los viejitos, que iba a acabar con el huachicol y una serie de cosas que siempre llegaba a decir a sus eventos. Y hasta el final, hasta el final nos dijo esto que acabamos de escuchar. Tere, ¿tú qué recuerdas de ese día? ¿Qué impresiones nos quedamos? Cuando nosotros intentamos entrar a ese lugar, decidimos salir rápidamente porque nos sentimos acorralados. Nosotros decíamos, ¿y qué culpa tenemos nosotros, no? De que hayan elegido un proyecto en nuestras comunidades. ¿Qué culpa tenemos nosotros de que se roben el agua del campesinado? Porque esa agua le pertenece al campesinado. Y esas tierras nos pertenecen a nosotros los que vivimos acá. Aunque no tengamos título, porque somos los guardianes y guardianas de estas tierras. Así le pese al presidente y a quien sea, son nuestras tierras. Somos comunidades náhuatl, merecemos respeto, somos comunidades originarias a usos y costumbres, y él violó los usos y costumbres de nuestra comunidad, ¿no? En ese momento, porque bien cierto, como lo dijo, el proyecto no fue en su mandato, pero él agarró así el mandato. Y en ese momento era la decisión del pueblo, no de la manipulación que traía Andrés Manuel López Obrador, diciéndole a la gente que pagaría la mitad, ¿no? Y incluso para los que vivíamos cerca, no pagáramos nada, cuando la CFE también tiene sus estatutos, ¿no? Y no te puede regalar la luz. Eso está más que claro, pero eso no lo informó Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Lo que sí es que en un momento yo recuerdo que dijo, bueno, fue mucho dinero invertido, pero si esta termo contamina, se va sin pensarlo. No lo discutimos, se va porque se va. Y nosotros de mil maneras le demostramos que esa termo sí contamina y más no la ha sacado. Y habla de un presupuesto
que se llevó a cabo para el proyecto de la termo, pero no habla del presupuesto, que no es un presupuesto para una empresa mexicana, que es el gasoducto y que viene del extranjero, y que se están pagando muchísimo más dinero de lo que se invirtió en la termo, ¿no? Entonces, engañemos al pueblo, ¿no? Y el pueblo le gusta que lo engañen, porque le gusta escuchar lo que quiere escuchar, pero no abre los ojos y no se da cuenta que estamos pagando mucho más dinero por ese gasoducto que no se está utilizando, ¿no? Y esa es la realidad. La termoeléctrica solamente es el discurso y es como un elefante blanco, pero el proyecto aquí más grande que traen es el gasoducto, y eso no lo habló Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuántos miles de millones de pesos no ya se invirtieron? Y es dinero de nosotros los mexicanos, y no lo llevó. En sus 6 años que estuvo, nunca le informó al pueblo de eso, ¿no? Y es por eso que nosotros hemos estado muy al pendiente de toda esta información, porque nosotros somos los perjudicados, y no solamente los que vivimos en el estado de Morelos, porque este es el principio de algo que viene muy grande, ¿no? Y pues realmente Andrés Manuel López Obrador lo único que vino a hacer fue a pisotear el nombre del general Emiliano Zapata Salazar, porque como dicen, es un gobierno, en ese momento se decía que él era un gobierno de izquierda, ¿no? Pero qué madrazos te ponía con la derecha, ¿no? Bien buenísimos. Y ese es el disfraz y el discurso, utilizando a un gong, a un que los tenía bien puestos y que lo demostró, que era Emiliano Zapata Salazar, y no solo él, porque todos los que venían atrás de él solamente era la cabeza. Pero sin esa gente atrás, sin esas mujeres, sin esos niños, sin toda esa revolución, nosotros no tuviéramos tierra, ¿no? Y hoy, lamentablemente, ese discurso que trajo él, pues incitó a muchas cosas, ¿no? ¿Cómo atreverte a decir esas cosas si no conoces a las comunidades? ¿Cuándo se tomó el tiempo, desde entonces hasta ahora, que ya no es presidente de la República, de visitar esta comunidad? Nosotros lo retamos y le dijimos, ve a Huesca, te esperamos, te ponemos, es más, estamos dispuestos a que vivas en Huesca y nos cooperamos para comprarte un terreno para que vivas lo mismo que nosotros vamos a vivir, ¿no? Porque dicen que de la vista nace el amor. Entonces, si le vas a dar a un proyecto, es porque realmente vas a amar ese proyecto y vas a amar todo lo que venga, ¿no? Y nosotros lo retamos, y jamás se atrevió este señor falso, traidor, y yo sé que hay muchísima gente que lo adora, ¿no? Pero no podemos adorar a una persona, a un ser humano que es igual que nosotros, con un cargo distinto, pero es igual que nosotros, y que tiene un pensamiento que es muy bajo, que es muy sutil en su forma de hablar, pero es muy traidor en su forma de actuar. Entonces, hay mucha gente que todavía alaba a este señor, pero porque viven cerrados de ojos y no ven más allá de lo que está sucediendo en nuestro país y de lo que sucedió durante esos 6 años que estuvo Andrés Manuel López Obrador, que creo que muchos extrañábamos a Peña Nieto. Y déjame decirte que duele tanto decirlo, pero esa es la realidad, ¿no? Porque ni él se atrevió a hacer toda esta impunidad, toda esta desaparición, todos estos asesinatos en contra de luchadores sociales, periodistas, ¿no? De devastación de la tierra, de alianzas con el crimen organizado. O sea, y no es que nosotros no lo hayamos visto, creo que todos vemos toda esta situación, y hoy, después de esos 6 años que hemos vivido, vivimos con miedo, vivimos casi en el encierro, ¿no? Vivimos con mucho temor de que algo nos pueda pasar, no solamente ahora los luchadores sociales, sino que hoy todos estamos volando en un hilo gracias a esos 6 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Para refrescar un poco la memoria, después de que AMLO decretó
vamos a empezar a ver las fotos en la pantalla de esto que les estoy narrando, después de que AMLO decretó el año de Zapata, que ese día también había protestas contra la termoeléctrica en ese meeting del 10 de enero del 2019. Nosotros nos reunimos después del evento de AMLO para dialogar que qué es lo que estaba pasando, si él ya había prometido que iba a terminar con la termoeléctrica, y en esa charla con campesinos decidimos ir a ver la termoeléctrica. No sé si te recordarás, Tere, que nos quedamos contigo, varios reporteros esa tarde. Fuimos a ver la termoeléctrica. Esa es una foto de esa tarde del 10 de enero del 2019, que fuimos a hacer una inspección a la termoeléctrica, al plantón que tenían los campesinos en ese entonces para que no se construyera el acueducto, y a ver en qué situación se encontraba el río Cuautla. Y no sé si recordarás, pero hicimos este retrato de ti, ahí en Huesca. Vamos a pasar a ese episodio del que nos estás hablando, ya cuando AMLO regresó, y no sé si recordarás ese 12 de febrero del 2019, cuando AMLO va a proponer su consulta. Ahí sí tuvimos que romper el cerco y entraron todos, porque no dejaban pasar a nadie que protestara. No sé cómo entraron, eso nos lo tienes que contar tú, pero todo el meeting de AMLO, toda la presentación que hizo ese día, escuchó los gritos y las consignas en contra de la termoeléctrica, en contra del gasoducto, en contra del proyecto integral Morelos en su totalidad. Y AMLO en su discurso se fue echando de cabeza. Entonces, vamos a ver tenemos una imagen muy representativa de ese episodio. Esa es una fotografía que hicimos de AMLO ese día, y esa es una fotografía de los activistas, un día en el que hubo muchísima tensión en el mitin de AMLO y hasta se desesperó. Vamos a ir escuchando estos videos. Recibamos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Cuautla, me da mucho gusto estar con ustedes cumpliendo un compromiso. Lo que vemos y lo que escuchamos es que desde el inicio de la transmisión de AMLO se escuchan los gritos. Mentira, la misma porquería. Y pues realmente su evento estuvo, lo recordamos bien, marcado por esta protesta que estaba justamente del lado izquierdo del templete, en donde los funcionarios no dejaban de voltear la vista, o sea, estaban viendo hacia el lado izquierdo diciendo, ¿qué es esto? Y Tere, cuéntanos, ustedes, ¿cómo entraron y qué estaban gritando en sus consignas? Pues al principio nos desesperamos, ¿no? Lo que pudimos observar es que había muchos paramilitares y eso nos dio más temor. Entonces lo que hicimos fue salirnos de esos corralitos que hicieron ubicando a gente. Al frente pusieron campesinos, pero casi era gente que estaba pues a favor del proyecto porque les estaban ofreciendo bastante dinero, ¿no? Y los demás pues había como gente de protesta y gente que estaba ahí, la mayoría fueron acarreados, ¿no? Y tenemos pruebas de eso, pero bueno, cuando nosotros nos dimos cuenta de eso y de los paramilitares, decidimos salirnos porque sentimos que nos iba a pasar algo ahí, ¿no? Y en un momento salimos como a unos 10 metros de lo que estaba las cercas que hicieron y vimos una alambrada
y en esa alambrada había un espacio para que pasara una persona, ¿no? Y entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué onda? ¿Cómo vamos a protestar si nos tienen como encarcelados? O sea, parecemos chivos, marranos, puercos, gallinas, ¿no? Guajolotes. Y no podemos estar así, o sea, no podemos ponernos en un lugar que sabemos que es de ellos, ¿no? Y que ellos lo elaboraron de esa forma para, pues a lo mejor a nosotros encarcelarnos o imputarnos algún delito, ¿no? Y no podemos estar acá, ¿no? Este, entonces nosotros ahí hicimos una pequeña reunión y en ese momento volteamos y yo le dije a los compas, ¿no? Oigan, ahí hay un hueco, pues ¿quién va? Pues jalen. Y dijo Samir, pues jalamos, ¿no? Y fuimos los primeros, ¿no? Y Juan Carlos y los que estábamos ahí, fuga, ¿no? Pues nos volamos. Vimos que estaban ahí unos vigilantes, pero como estaban lejecitos y no estaban atentos a lo que nosotros estábamos ideando, pues nosotros luego dimos fuga, nos metimos rápido y en lo que nosotros entramos 3, 4, ya venían los vigilantes, cuando vemos que detrás de nosotros venía un gentío que no la creíamos, ¿no? Y entonces toda la demás gente abrió cerca, ¿no? Entre todos y entramos y ya no pudieron hacer nada los vigilantes, ¿no? Así es como llegamos ahí y empezamos a gritar y gritamos fuerte, fuerte, pero nos pusieron una banda de guerra, ¿no? Para que nos callaran la boca y nosotros gritamos más fuerte, ¿no? Y luego de esa banda de guerra nos pusieron unos chinelos y dijimos, ¿no? Ya nos quieren tapar la boca y dijimos, no nos vamos a dejar y seguimos gritando muy fuerte y entonces en ese momento, cuando vemos los de Amilcingo, conjunto con Samir, traían un fierro, ¿no? Y yo dije, ¿qué onda con esto, no? ¿Y cómo nos vamos a trepar o qué? Y lo voltearon, ¿no? Lo voltearon y era una tarima. Y yo dije, no manchen, o sea, ¿de dónde salió esto, no? Y ya en la tarima dicen, se sube fulano, se sube sutano, se sube mengano. Y yo dije, no manchen, la voy a tronar, ¿no? Porque pues no soy tan esbelta, ¿no? Y yo dije, chale, la voy a tronar. Y dijeron, no, tienes que estar arriba. Y me subí, ¿no? Y estuvimos ahí con Samir y Jorge y otros compañeros que estábamos ahí. Éramos como 5 que estábamos arriba en la tarima, ¿no? Es Y de justamente eso, esa imagen que estamos viendo. sí, de eso, si te fijas, no tenemos nada para gritar, solamente la voz, ¿no? La voz fuerte. Y de repente, llegaron unas chicas y nos pasaron un megáfono. Y ya con el megáfono empezamos a gritar, ¿no? Y cantamos el himno nacional, gritamos agua así termo, ¿no? Andrés Manuel López Obrador decía que todo cambiaría, mentira, la misma porquería, ¿no? Porque eso es lo que se estaba mirando, ¿no? Y en ese momento, Andrés Manuel López Obrador, pues empezó a mirarlos, ¿no? Y como a decirles a sus trabajadores que esperan que no les caigan la boca a estos, ¿no? Que no me dejan expresarme, ¿no? Eso miramos, ¿no? Pero a nosotros no nos importó porque nosotros queríamos ser escuchados, queríamos que Andrés Manuel López Obrador volteara a vernos y nos dijera, ¿saben qué? Aquellos que están en la tarima, quiero hablar con ustedes, ¿no? Después de este evento, ¿no? Vamos a platicar y vamos a ver cómo arreglamos esta situación. Pero no fue así, o sea, fue algo, fue algo muy feo, ¿no? Lo que recibimos fueron insultos, ¿no? Nos trató como si fuéramos delincuentes, este, nos mandó paramilitares a que nos estuvieran observando, ¿no? Y nosotros no nos callamos, seguimos gritando más fuerte, y se unían voces, ¿no? A lo lejos escuchábamos también cómo campesinos desde el medio, desde enfrente gritaban también, ¿no? Y empezaron a abuchear a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Pero él con su banda y con sus chilenos empezó a querernos callar, ¿no? Y y la verdad fue algo muy fuerte, ¿no? Para nosotros y pues también en ese momento nos dimos cuenta que Andrés Manuel López Obrador dio la pauta para que entraran
hicieran lo que quisieran con los movimientos, ¿no? Porque al decirnos radicales de izquierda, ultraconservadores, ¿no? Que no somos más que gente pagada por el gobierno extranjero, ahí nosotros sentimos una puñalada muy fuerte, porque ahí nos dimos cuenta que aquellos que eran enemigos les dijo que podían hacer lo que quisieran con los movimientos sociales y que él no iba a mover un dedo, ¿no? Y no necesitaba decirlo con sus palabras, porque lo dijo con sus hechos y con sus expresiones y con sus formas de agredir a los movimientos sociales, sabiendo que él venía de un movimiento social y que también él había protestado, y en ese momento, siendo presidente de la República, se le olvidó toda esa protesta que él hizo y los golpes que recibió también por aquellos que pensaban de una forma distinta a él. Tere, vamos a recapitular porque fue muy peculiar cómo fue elaborando el PG en ese momento que acababa de entrar a la presidencia, cómo elaboró su discurso. O sea, al principio del meeting, como siempre, hablaba de las maravillosas becas, de los pensionados, de los jubilados, de los estudiantes, del mejor sistema de salud, de cuánto dinero les va a dar. Pero por ahí del minuto 13 ya estaba desesperado y ya necesitaba justificar en realidad por qué estaba proponiendo una consulta. Entonces, vamos a escuchar este clip que les preparamos. Por poderoso que sea, ningún grupo de interés creado en la democracia es el pueblo el que manda, es el pueblo el que decide. ¿O no queremos la democracia? ¿O nada más es discurso? ¿Demagogia? No, la democracia la necesitamos, más cuando hay discrepancias. ¿Cómo se resuelven los problemas? Con democracia, escuchando a la gente y que todos decidan, o el pueblo no puede decidir. El pueblo es menor de edad, como se decía antes. El pueblo no está apto para la democracia. Claro que el pueblo sabe lo que conviene y lo que no conviene. El pueblo es sabio y hay que tenerle respeto al pueblo. O sea, él necesitaba algo que justificara la consulta, hablaba de democracia, acababa de pasar, recordemos, esta consulta sobre lo del aeropuerto, y él al final lo que hace es precisamente eso, decir que el pueblo es sabio, que no es tutelado, y decir también que en la democracia los pueblos pueden decidir y por eso el pueblo es sabio y porque él necesitaba justificar esta consulta. Ahora vamos a escuchar este otro clip en donde también Andrés Manuel López Obrador, ya un poquito desesperado, es cuando anuncia de esta manera la consulta. Pero, ¿qué sucede? Ya se tendió un tubo, ya se hizo una planta, le cuesta a la nación, a todo el pueblo, 25,000 millones de pesos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues vamos a consultar a la gente. ¿Qué les digo? ¿Qué les puedo decir? Que hablé con los técnicos, sobre todo para ver si la termoeléctrica afectaba en cuanto a la contaminación del agua. Primero, que no se tuviese agua y segundo, que se contaminara el agua. Fueron las dos cosas que planteé. Se va a agotar el agua, fue lo primero. Dos, se va a contaminar el agua y los técnicos, la especialista de Conagua, Blanca Jiménez, ella me dice, no hay problema, no se va a agotar el agua ni se va a contaminar el agua. Lo que nos comentabas, Tere, que según no se va a contaminar el agua, que según no se va
a afectar y que la Conagua dice que es viable. Observamos en el mitin la cara de la entonces titular de Conagua totalmente desencajada, como diciendo, ¿qué? Yo dije eso. Y mira qué bonito mural de Samir tienes ahí atrás. Cuéntanos, Tere. Pues sí, ¿no? Realmente Andrés Manuel López Obrador tenía que mover su discurso para que el pueblo pues volteara a verlo, porque realmente las protestas que estábamos haciendo eran muy fuertes, eran más fuertes que sus micrófonos y que sus paleros que llevó, ¿no? ¿Por qué? Porque éramos el pueblo, ¿no? Como lo dijo él, que democracia, ¿dónde está la democracia? ¿Dónde él nos enseñó que hay democracia en este país y en su mandato, más que nada, ¿no? Lo vimos totalmente un fraude, ¿no? Y pues siempre entra con un discurso o entraba con un discurso de apoyo económico. Casi escuchábamos al PRI, ¿no? De una forma distinta, pero era el PRI, ¿no? El PRI regalaba despensas, él regalaba juguitos, sus tortas, ¿no? Y Andrés Manuel López Obrador, pues, se fue más arriba, ¿no? Él dijo, vámonos por las becas, vamos a tener a todos los adultos mayores de este lado y les vamos a dar doble apoyo para que la gente apoya a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Además, en cada lugar que vayamos, les vamos a sacar primero eso y ya luego los tenemos comiendo de nuestra mano, porque la gente tiene mucha necesidad, ¿no? Y hay mucha gente que no tiene familia y que no tiene un sustento económico. ¿Y qué es lo que le cae bien? Pues el apoyo que está dando el gobierno, ¿no? Y ese apoyo, pues era muy grande, ¿no? No era poquito, ¿no? Además, salió otro proyectito, ¿no? Para aquellos ninis que ni trabajan ni estudian, ¿no? Y empezó a decir que también a ellos se les iba a apoyar, ¿no? Porque hay que apostarle a la juventud, ¿no? Y entonces, pues todos querían esas becas y ese dinero, ¿no? Y era la forma de cómo manipular al pueblo, de cómo hacerlo un pueblo que tuviera que depender, buenas tardes, depender de este gobierno, ¿no? Y, y así es como pues va cambiando todo ese discurso, pero también, ¿no? Nos va a nosotros tratando de aniquilar con sus palabras, poniéndonos en contra al pueblo mexicano, ¿no? Porque no solamente fue al pueblo de Morelos, sino al pueblo mexicano. Y la gente le creyó ese discurso, ¿no? Y se fue con todo con él y en contra de nosotros, ¿no? Y lo vimos en nuestras páginas de Facebook, ¿no? En nuestras redes sociales. Y vimos como un desprestigio para nosotros que nos decían que el presidente, su cabecita de algodón, su abuelito, estaba haciendo las cosas súper bien y que lo que pasaba es que nosotros no queríamos escuchar que si ya había cancelado un proyecto enorme, pues que así rapidito cancelaba la termo, ¿no? Y pues no fue así, ¿no? O sea, él ya traía un arreglo, ya se veía, ¿no? Porque lo vimos, ¿no? Como él de repente entra como en una furia, como que se convirtió el señor, ¿no? De ser el pastorcito, se convirtió en un lobo enorme, ¿no? Que nos quería tragar a todos, pero que solamente se quedó atragantado él mismo, ¿no? Porque pues nosotros lo que pensamos en ese momento es que no se fuera a enfermar y que también nos echaran la culpa de que se enfermara el señor, ¿no? Porque hasta eso pensamos nosotros, lo que él no pensó así, ¿no? De No sé nosotros. si, no sé si recordarás, Tere, que ese día del meeting, él solito se echó de cabeza, como tú dices, él ya tenía un trato hecho. Según estaba hablando de la termoeléctrica, pero salió el peine en ese mismo meeting cuando ya estaba desesperado, su inconsciente lo traicionó y vamos a ver este videíto también. Otra cosa, decirles que como reparación del daño en el caso de que se apruebe de que opere la termoeléctrica, todo Morelos y los municipios de Tlaxcala y de Puebla, por donde pasa el gasoducto, van a tener la tarifa eléctrica más baja.
Él solito se echó de cabeza y dio cuenta que en realidad el meollo de todo esto no era solamente la termoeléctrica, sino el gasoducto. Y se le sale y lo dice tal cual. Y luego viene precisamente este episodio en donde muchas personas activistas se sintieron aludidas, insultadas, porque efectivamente, Tere, ustedes, muchos de quienes están en la defensa de la vida, no son conservadores, no son todo eso que dijo ese día. Él solito se echó de cabeza. Él solito se echó de cabeza cuando dijo lo del gasoducto. Ahí es cuando más se encendieron los gritos. Yo lo recuerdo perfectamente cómo estábamos ahí en ese meeting. Y es en ese momento en el que escuchamos toda esta frase. Vamos a escucharlo en el video. No puede haber dos varas para medir. Es lo mismo. Y aunque griten, aunque hayan gritos y sombrerazos, va a ser el pueblo el que va a decidir sobre este asunto. Y también, yo entiendo que hay ambientalistas auténticos, pero también hay intereses creados. ¿Saben ustedes que en este periodo neoliberal ya la Comisión Federal de Electricidad tiene que comprar la mitad de la energía eléctrica que consumimos a precios elevadísimos y hasta con subsidio? ¿Y qué le gustaría? ¿Qué le gustaría a esas empresas extranjeras? Escuchen, radicales de izquierda, que para mí no son más que conservadores. Escuchen, si no se utiliza la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, de una empresa de la nación, en vez de tener la luz para alumbrar todo Morelos, tendríamos que seguirle comprando la luz a las empresas extranjeras. Así de claro. Entonces, a la hora de votar, nada más piensen en eso. Pero toda la decisión va a recaer en la gente. Toda la decisión va a recaer en la gente. Esa es la frase. Ya escuchamos ahí cómo en ese momento él ya estaba exasperado cuando da este mensaje tan agresivo que confronta directamente con quienes estaban en ese momento en el templete gritando contra la termoeléctrica, contra el proyecto integral Morelos, la mayoría de la Asamblea de los Pueblos de Morelos, una organización que lleva ya muchísimos años también protestando. Y Tere, cuéntanos, ¿qué sentiste? ¿Cómo fue recibido ese mensaje de AMLO desde aquel templete en donde estaban tú, Samir, todos los activistas? Eso lo asimilamos después cuando nos dimos cuenta y cuando nos cayó el 20 de todo lo que nos gritó, ¿no? Y claro que cuando nos ofendió, pues también le gritamos, ¿no? Y le recordábamos en ese momento que también él se decía luchador social, que dónde quedaba, ¿no? Y que la termo no se quería, que queríamos ser escuchados, ¿no? Y es cuando yo me sentí tan mal, porque en algún momento yo dije, pues el pueblo va a ser escuchado, ¿no? Pero al ver que no fue así, yo caí en un abismo en ese momento cuando nosotros vimos que el meeting termina y nos bajamos del templete y estábamos con Samir y con todos discutiendo ahí, ¿no? El Frente de Pueblos, la Asamblea Permanente, pero también nos dimos cuenta que estábamos como en peligro en ese momento, porque había gente que ya estaba como amenazando a algunos compañeros, porque a uno de los compañeros lo amenazaron 2 hombres
y luego se le acercó otro, ¿no? Y entonces dijimos, estamos en riesgo y mejor retirémonos y platicamos más adelante, ¿no? Esto está muy mal. Andrés Manuel López Obrador no sabe escuchar, solo sabe gritar, sabe ofender, porque el camino lo tiene el trazado, pero no somos iguales. Nosotros traemos nuestro propio camino, ¿no? Y el camino que él nos quiere enseñar, ese no lo vamos a agarrar, ¿no? Y le demostramos que sí somos del pueblo, que sí somos, ¿no?, mexicanos, que sí somos nacidos en Morelos, ¿no?, que sí somos de comunidades originarias, y por eso es que no ama esta tierra como nosotros la amamos, y por eso no defiende los intereses del pueblo, ¿no?, sino los intereses de los extranjeros, ¿no? Y ahí, pues, vimos cómo hay una manipulación por parte de estos malos gobiernos que se creía que solamente era de los gobiernos antiguos, ¿no? Pero que llega un gobierno nuevo, ¿no? Con un logotipo diferente llamado Morena, que vino disfrazado, porque realmente este gobierno que llegó de Andrés Manuel López Obrador, como lo decía un compañero que en paz descanse, es el coralillo porque trae todos los colores, ¿no? Y no es nacido de Morena, ¿no? Y lo demostró en los hechos y en las formas, ¿no? Discutimos, ¿no? Y nos dijo que éramos radicales de izquierda ultraconservadores, ¿no? Y ahí es cuando nosotros dijimos, ¿qué onda, no? Y Samir dice, si somos conservadores porque queremos conservar la vida y queremos conservar nuestra tierra y queremos conservar la naturaleza, pues entonces ya somos conservadores, ¿no? Pero no como él lo dice, ¿no? Porque queremos conservar esta madre tierra, formas de vivir tan bonitas que tenemos en las comunidades, ¿no? No queremos vivir como ahora estamos viviendo, ¿no? Eso es lo que no queríamos, ¿no? Con miedos, escondiéndonos, porque ahora vivimos como si estuviéramos, pues, en una cárcel, ¿no? En nuestras propias casas. Con esta libertad que nos dejó el general Emiliano Zapata, muchos hemos permitido, ¿no? Que esto esté pasando. ¿Por qué? Porque no tomamos la rienda, porque nos desprotegió un gobierno que se supone lo puso el pueblo, ¿no? Y la verdad es muy triste y muy lamentable que esté sucediendo esto y después de lo que ha sucedido, ¿no? Recuerdo que ese día después del meeting comentaban justamente de lo grave que era que hubiese un señalamiento tan directo contra quienes están defendiendo el territorio. Recuerdo que analizaron y vislumbraron que ese era el mejor indicador de lo que significaría un sexenio, como el de AMLO, que estaba dando la muestra de esta confrontación directa con quienes luchan por la vida, los activistas. Y qué sabios en su reflexión, porque eso es lo que estuvimos viendo a lo largo de estos 6 años que estuvo Andrés Manuel en el poder. Una aplanadora contra los activistas, una demeritación de quienes están luchando por los territorios y por la vida, gravísima, que ha exacerbado el peligro y los riesgos para quienes están defendiendo la naturaleza y la vida. Y en ese sentido, recuerdo que hicimos varias entrevistas y una de ellas fue a Samir Flores. Entonces, en exclusiva para este programa especial de Xochitl, Palabra Florida, tenemos unos fragmentos de esa entrevista que hicimos el 12 de febrero del 2019 con Samir Flores y la lectura política que él tenía respecto a el anuncio de esta consulta. Entonces, Tere, si me permites, vamos a escucharlo. Bueno, el tema de la consulta, pues es lamentable que la consulta sea generalizada en todo el estado de Morelos. Hay un gancho que desfavorece o amaña la consulta, que es el bajar la luz a los morelenses, y pues definitivamente ¿quién no va a querer pagar luz a la mitad? Y por ese entredicho, pues definitivamente mucha gente va a decir, pues yo estoy de acuerdo con que bajen la luz, aunque la termoeléctrica me haga daño a lo largo, o es más, ni siquiera sepan qué tan perjudicial puede ser la termoeléctrica. Es lamentable lo que hoy menciona Andrés Manuel. Eso me recuerda en aquellos años cuando Madero toma el poder
y le da la espalda al general Zapata, ¿no? Una vez teniendo el poder, les dice, pues déjeme trabajar, yo voy a hacer las cosas como considero, y creo que me recuerda a esas páginas de la historia. Así las palabras de Samir en ese entonces. Y qué lectura tan fuerte esta. Incluso recuerdo que comentábamos que la historia se estaba repitiendo y cómo Andrés Manuel memoraba a Madero como un conciliador cuando en realidad pues él fue traidor por el asesinato de Zapata, y también sabemos que los generales traicionaron a Zapata y por eso lo asesinaron. Nos quedaba claro que la historia se estaba repitiendo y que esto era una traición, porque después de haber prometido la cancelación de la termoeléctrica, ahora quería hacer una consulta que desde ese momento ya se veía que estaba con jiribilla, y Samir lo dice muy claramente. Vamos a escuchar otro fragmento y luego, Tere, nos cuentas cuál es tu impresión de estas palabras de Samir. Vuelvo a reiterar, nos sentimos agraviados desde 2012, un proyecto que nos ha traído confrontación en las mismas comunidades, divisionismo que ha causado o ha dejado las administraciones pasadas, grupos de choque que han sido brazo de poder para lograr su cometido, el gobierno pasado de Graco Ramírez en Morelos y Peña Nieto en lo federal, y pues ahora pareciera que lo retoma y nos vemos quizás con algunos matices diferentes en comparación con la administración pasada, pero en conclusión lleva la misma línea, lleva la misma orientación, y esperemos que las cosas no se compliquen. De lo contrario, pues lo que va a pasar es que se va a topar con la resistencia de los pueblos, y aquí pues seguramente va a ser la misma dinámica. Es lamentable para un gobierno de transición, para una cuarta transformación como lo llama, y apuntarle hacia el mismo lado. Entonces nos llamó gente de izquierda, extrema izquierda, gente ambientalista conservadora, incluso hasta pagada por algunas empresas. Es muy lamentable, inadmisible para quienes estamos desde el 2012 en esta lógica. Pero pues bueno, esto es el principio, y seguro esto estará dando de qué hablar, tanto por parte del gobierno, tanto como por parte de los pueblos, y lo más lamentable de todo es que está en juego el futuro. Las tierras, no se considera el agua, no se considera el aire, no se considera a las futuras generaciones, y es muy lamentable con un discurso de desarrollo para las empresas. Así, Tere, esas palabras tan acertadas de la lectura política que hace Samir, que se vuelven en realidad la consecución de todo un sexenio, en donde se puso primero a las empresas, en donde se criminalizó a los activistas ambientalistas luchadores por la tierra, el territorio, en donde se puso en juego el futuro, y donde sabemos también que se dio continuidad a un modelo económico capitalista, aunque en el discurso decían que no y que había acabado el neoliberalismo. Cuéntanos de estas palabras que escuchamos de Samir. Pues es que Samir era un ser lleno de luz, ¿no? Era un sabio, era un ser tan maravilloso que amaba tanto a esta madre tierra, que la sigue amando, porque pues tenía bien cimentada toda la situación por este amor, ¿no? Porque la lucha viene de todo el amor que le tenemos a esta madre tierra, ¿no? A estos seres humanos que aunque no nos entiendan, ¿no? Pero que nosotros sí entendemos qué significa devastación, qué significa violación a esta madre tierra, a esta naturaleza, a este planeta. Y escuchar a Samir era como escuchar a Zapata, era como el renacer nuevamente, ¿no? Del general en ese cuerpecito, ¿no? En esa miniatura que era Samir. Una inteligencia con una sabiduría que a muchos nos hace falta.
tenía bien definido todo lo que iba a decir porque él tenía claridad, que no lo tienen los demás, ¿no? Que no lo tenían en ese entonces y ni lo van a tener nunca esa gente, esos personajes tan llenos de soberbia, de manipulación, de ignorancia, porque nos arrebatan todo. Samir no, Samir quería entregar todo, toda esa paz, toda esa tranquilidad a su comunidad y a todas las comunidades, ¿no? Que estábamos luchando juntas y juntos, ¿no? El que no se le quitara el agua al campesinado, porque además Amilcingo sufrió de que le quitaran el agua cuando ellos eran gente que tenía huertas, ¿no? Y que los dejaron sin agua y que les pasaran un gasoducto, ¿no? Y que no les consensaron, que no les tomaron en cuenta y que les estaban arrebatando las tierras, ¿no? Porque mucha gente que tenía sus tierras ahí, el gasoducto lo enterraron a la fuerza, no fueron ni siquiera tomados en cuenta, ¿no? Y esa violación a esos derechos es lo que defendía Samir, ¿no? Y lo que sigue defendiendo, porque a pesar de que ya casi 6 años de que nos lo han arrebatado, de que nos lo asesinaron, porque hay que decirlo con sus palabras, nos lo asesinaron. Samir sigue vivo, ¿no? Samir sigue fuerte, Samir sigue conjuntándonos, Samir sigue dándonos ideas para seguir adelante, ¿no? Es un hombre tan sabio que no pudieron las balas, ¿no? Con él, que no han podido y no podrán, porque pudieron matar el cuerpo, pero sus pensamientos se quedaron en todas y todos nosotros, ¿no? En seguir luchando y en seguir resistiendo. Que Samir es el que nos hace también, ¿no? Trastrabillar y nos pone pruebas para ver si realmente amamos de corazón este planeta o nada más es puro simulacro como lo hacen aquellos malos gobiernos, ¿no? Asesinos. No podemos olvidar que asesinan a Samir después de este episodio con el peje y con una confrontación directa que hubo con Hugo Eric Flores, quienes ya estaban yendo a territorio, él como superdelegado, para ir a promover la consulta. Pero no olvidamos también, pues poco antes de esa consulta, asesinan a Samir, precisamente porque veían venir que era una persona que iba a frenarla, y ese freno, aunque nos quitaron a Samir Flores Soberanes, ese freno no lo pudieron quitar, le impidieron. Ahora vemos una imagen de cómo en Amilcingo se quemaron precisamente esas boletas que querían llevar para a la cabecera municipal para aplicar una consulta que no se dio en los pueblos, que después se dio una conferencia precisamente en Cuernavaca, dando a conocer que el resultado de los pueblos es el no a la termoeléctrica y el sí a la vida. Aquí vemos una foto de Títere siendo entrevistada y aquí una foto con los resultados en donde había supuestamente ganado el sí y donde había ganado el no. Y el no ganó por mucho en los territorios afectados por la termoeléctrica y el gasoducto, porque si en Cuernavaca ganaba el sí era porque la gente sí se estaba yendo de acuerdo, porque no quieren pagar luz, pero son una ciudad, pero ellos no tienen un gasoducto encima ni una termoeléctrica, pero tú, Teresa, sí tienes una termoeléctrica ahí en tu comunidad, en Huesca, Morelos. Y Samir y todo Amilcingo sí tenían un gasoducto que les atraviesa todo el monte, en donde siembran, en donde cuidan los ahuehuetes, en donde siembran cacahuate, amaranto, maíz. Y efectivamente, a 6 años, Tere, no sé si nos podrías contar en qué está la termoeléctrica. Pues mira, después de todas las pruebas que siguen haciendo, ¿no? Nos damos cuenta que es un proyecto que no está funcionando porque una termoeléctrica tiene que funcionar las 24 horas del día y lo único que está haciendo es quemar muchísima agua, ¿no? Están robándose bastante agua del campesinado y no solamente del campesinado, sino de nosotros, ¿no? Nosotras y la gente todavía no le ha caído el 20
Algunos ya se están dando cuenta después de tantos años, después de tanta información que hemos llevado, ¿no? Vemos muy claro que la termoeléctrica no está en funcionamiento, pero sí está contaminando, sí está matando peces, sí está matando mojarras, sí está matando tortuga casquito y aparte está envenenando ganado de la gente que vive hacia abajo de lo que son los tiraderos de agua que está haciendo la termoeléctrica, porque además se supone que los manifiestos ambientales eh, no están como tendrían que ser, porque en ningún momento dice el manifiesto de impacto ambiental que la termoeléctrica desechará aguas a la barranca, ¿no? Porque eso es lo que siempre alegamos, más sin en cambio lo está haciendo y tenemos pruebas de eso. Tenemos pruebas de la matazón de peces, tenemos pruebas de cómo sale el agua con unas espumas horribles, ¿no? El olor del agua, pues no se los puedo decir, ¿no? Porque con pruebas, porque pues no las tengo, pero sí tenemos el medición de aire también, ¿no? Toda la contaminación que está despidiendo esta termoeléctrica. Pareciera que nosotros creo que contaminamos en esta comunidad llamada Santa Cruz Huesca Morelos, más que la Ciudad de México, ¿no? Tenemos bastante contaminación. Vemos que esta inversión ha sido toda una simulación, como lo ha sido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero que nos está dañando, ¿no? Al medio ambiente. Que ahora si vamos y preguntamos a Tetela, a Hueyapan, toda la zona de los Altos de Morelos, que entonces nos decían que tenían agua para aventar para arriba, pues hoy creo que no tienen agua ni para aventar para arriba, ni para regar las tierras, ¿no? Y a los campesinos de Ayala, pues también ya tienen los estragos del agua, el agua se ha escaseado demasiado, tienen mucha problemática con sus siembras y hace unos días nos enteramos que en unos cañales se está secando la caña. Entonces, es muy grave la situación, es muy grave todo esto que está pasando, pero bueno, a Andrés Manuel López Obrador le vale un sorbete porque él ya se fue, ya pasaron sus 6 años y mientras estuvo en sus 6 años se mantuvo ahí, mantuvo la situación, ni un lado ni a otro, pero a final de cuentas, ¿no? Lo que él según en ese momento decía, pues ya ahora ya no lo va a cumplir porque ya no está dentro, ¿no? Hoy tiene una justificación y cuando nosotros se lo decíamos que cumpliera, pues no lo quiso hacer, ¿no? Aunque había pruebas y siempre hubo pruebas, ¿no? Por lo que él dice que aquellos expertos, no solamente de Conagua, ¿no? Sino aquellos expertos que vinieron de otros países para checar el agua, claramente dijeron, ¿no? Que esa agua no era suficiente, ¿no? Y que además estaba ya con una contaminación como para que le metieran otra, ¿no? Y entonces decidieron que se retiraran mejor para no dar evidencia de lo que ellos habían dejado, ¿no? O sea, una farsa, ¿no? Este gobierno, sabiendo que este proyecto no es viable en nuestras comunidades, yo creo que en el mundo no es viable, ¿no? En este mundo no es viable ese tipo de proyectos, pero sí es viable la economía que les están dejando, ¿no? Y toda la devastación que están haciendo, ¿no? Y pues realmente es un proyecto que pues no funciona, pero que pues debe vidas, ¿no? Y una de ellas es la de Samir. Se tiene que hacer justicia, ¿no? Esa termo se tiene que largar y no tiene por qué estar acá, ¿no? Nosotros, o yo más bien digo que a 100 años de que asesinaron a Zapata, tuvieron que pasar otros 100 años para que asesinaran a otro Zapata y lo traicionaran igual. Y ese Zapata, que traía el corazón, que traía el alma, aquí en la tierra se llamaba Samir. Y a 100 años del asesinato de Zapata asesinan a Samir. Otro Zapata. No, nos volvieron a asesinar a Zapata. ¿No? La reencarnación. No. Para nosotros, Samir era Zapata. Y esos ideales los tenías bien puestos. ¿Y dónde está la gente que en ese entonces reclamaba que Zapata y que no sé qué? Y que luchamos porque Zapata nos dejó tierra y libertad. ¿Y por qué no han hecho nada para defender la vida de este Zapata que nos acaban de matar hace 6 años? ¿Qué va a pasar? ¿Seguimos esperando? ¿No? ¿Seguimos que nos sigan traicionando? ¿Que esos malditos gobiernos sigan traicionando a los pueblos? ¿Cuántos Zapatas más van a caer para que estos malos gobiernos sí estén?
pinche sistema de basura siga prevaleciendo en este planeta. ¿Qué más va a pasar? Así es, Tere, muchísimas gracias por esto tan sensible que nos compartes. Realmente nos toca el corazón, nos hace mucha falta Samir Flores Soberanes a 6 años de su asesinato, a 6 años de que este Zapata contemporáneo sufriera lo mismo que el jefe del Ejército Libertador del Sur vivió hace 106 años. Y pues no olvidamos estos pasajes, no olvidamos esta historia precisamente para exigir justicia y para que no se vuelva a repetir. Recordamos también, además de que en esa consulta se ganó el no, pues que ese 10 de abril que se conmemoraban los 100 años de la muerte de Zapata, pues hubo una asamblea enorme en Amilcingo y una marcha de campesinos y de activistas que precisamente recordaron a Samir y también recordaron a Zapata, recordaron que la termo pues no es un proyecto que quieran las comunidades ni los pueblos indígenas. Se recordó y se exigió justicia para Samir hace 6 años como ahora. Y les recordamos a este gobierno que los pueblos siguen en lucha y que esa termoeléctrica, lastimosamente, ahí te estamos viendo, Tere, en el meeting que hubo ese día, y esa termoeléctrica, lastimosamente para las empresas, no se ha activado ni se podrá activar porque es un proyecto que hicieron nada más por el dinero, por la corrupción y para quedarse con las mañas. Se está chupando todo el agua de los campesinos con puras pruebas y lo que tenemos que hacer es verificar con investigación qué es lo que está sucediendo, porque los pueblos, Amilcingo, Huesca, Jantetelco y todos los pueblos que rodean los volcanes siguen en contra del proyecto integral Morelos. También sabemos que lo han querido reactivar con todas estas nuevas conexiones de gasoductos que proyectaron, la renovación de los puertos, de los ferrocarriles. Y sin embargo, a 6 años del asesinato de Samir, ese megaproyecto no está activo y todo parece indicar que no se activará porque aquí están los pueblos nahuas defendiendo. Tere, muchísimas gracias por este ejercicio de memoria. Pues muchas gracias a ti, Daliri, ¿no? A todos los que están ahí, ¿no? En esto de mover computadoras, micrófonos, el tiempo, ¿no? Agradecer a toda la ciudadanía que también va a escuchar esto, ¿no? A convocarlos nuevamente a estos 6 años, ¿no? De el asesinato de nuestro hermano Samir Flores Soberanes, pues hacer acciones dislocadas, ¿no? Sigamos, ¿no? Sigamos haciendo estas acciones, sigamos levantando la voz, sigamos gritando fuerte, invitemos a aquella gente que ama este planeta, ¿no? Que se atreva a amarlo más, que se conjunte, que platique, que pregunte, aquellos que no saben nada de lo que ha sucedido todo este tiempo, acérquense, vayan y hagan alguna acción, tomen fotos, súbanla, un hashtag, ¿no? Hoy las tecnologías pueden hacer muchas cosas, les invitamos a que se manifiesten, a que levantemos la voz, no solo por Samir, por estos 6 años del asesinato tan traidor que ha hecho, que se ha hecho en este sexenio pasado. Levantemos la voz por nosotras, por nosotros también, ¿no? Y hagamos que este mundo sea diferente y que no haya más Samires, no haya más Samires asesinados, ya sea hombre o sea mujer. Creo que Samir somos todas y todos, no importa lo que seas, hombre o mujer, lo que tú te definas, ¿no? Pero creo que todos somos Samir. Y Samir vive, la lucha sigue, ¿no? Y seguimos recordándote, Samir, 6 años que no estás en presencia, pero que estás en espíritu y que eso es lo más chingón, ¿no? Que podemos tener, porque pues nosotros te podemos sentir y aquellos no te pueden ver, ¿no? Pero sí pueden darse cuenta cómo está, ¿no? Cómo te mueves, cómo, aunque la lucha no sea la misma de hace 6 años, pero seguimos aquí, seguimos firmes y fuertes, con más años también, ¿no? Porque también pues ya pesan un poco, pero aquí estamos
contigo y tú con nosotros, y siempre con esas maldades, con esa picardía, con esa sonrisa. Samir, siempre vas a estar. Mientras tu recuerdo no se vaya, tú sigues vivo y los demás, a ver quién nos recuerda, pero nosotros siempre te vamos a recordar, Samir. Y aquí estás presente con cada uno de nosotros y algún día también nos vamos a jalar para allá contigo, para hacer un también, ¿no? Que viva la resistencia. Gracias, David. Que viva, que viva. Estoy de acuerdo, Samir sigue entre nosotros. Y aquí en el canal, pues convocarles a esta marcha que va a haber en Amilcingo también para rememorar a Samir Flores. Es una invitación pública, allá nos vemos, estaremos cubriendo desde allá también en el canal. Tere, querida, muchísimas gracias por este programa, por esta memoria, por avivar esta memoria y por continuar en esta lucha viva. Nos vemos a la siguiente emisión de Xochitlachtol, Palabra Florida. Ro, muchísimas gracias por esta increíble producción. Hasta la próxima.